Decía desde el principio que este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, ha manifestado desde hace tiempo nuestra honda y gravísima preocupación por la salud democrática y el Estado de Derecho español. Y que los datos que hemos conocido hoy, la noticia que hemos conocido hoy, viene a confirmar la justificación de esa honda y grave preocupación por la salud democrática. Fernando Grande Marlaska fue un buen juez, un hombre respetado, y en un terreno especialmente sensible, como he dicho, en el de la defensa precisamente de las libertades y los derechos democráticos frente a sus principales agresores, en su caso, los terroristas. Pero hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior, de arriba abajo, es decir, ministro, secretario de Estado y, en este caso, directora general de la Guardia Civil. La continuidad del señor Marlaska al frente del Ministerio de Interior es, en nuestra opinión, absolutamente inconcebible desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista democrático, político, moral, incluso personal. Pedimos, por tanto, reclamamos, exigimos su dimisión y además hoy mismo vamos a presentar una petición para su reprobación en el Pleno del Congreso a través de una proposición no de ley. Como saben ustedes, todavía no se pueden debatir esas proposiciones, pero en cuanto se debatan, se puedan debatir, se debatirá. Aunque, insisto, en que en nuestra opinión, la dimisión se debe producir hoy mismo. Y lo pedimos porque hoy hemos conocido el escrito se ha hecho público, mediante el cual la directora general de la Guardia Civil propone al secretario de Estado de Seguridad el cese del coronel Pérez de los Cobos con el argumento de que no informó del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil. Es decir, es un documento impresionante y gravísimo. Es un documento en el cual Interior reconoce por escrito que han cesado a un coronel de la Guardia Civil porque se negó a cometer un delito. Es decir, se confirma que el ministro de Interior mintió en el Parlamento cuando dijo que el cese de coronel Pérez de los Cobos era parte de un plan de remodelación del equipo del Ministerio de Interior. Y se confirma también que el presidente del gobierno mintió cuando en una rueda de prensa se le preguntó por el cese de Pérez de los Cobos y él dijo: el Ejecutivo siempre ha mantenido un respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial y ahí vamos a seguir. Falso. Aquí no hubo respeto al Poder Judicial, hubo todo lo contrario. Un ataque al Poder Judicial y un ataque también a la independencia, a la actitud, al respeto, a la legalidad por parte de un coronel de la Guardia Civil. Con lo cual lo que tiene que hacer el señor Sánchez es aquello que no hizo, lo que decía que estaban haciendo, perdón, que es remodelar íntegramente el equipo del Ministerio de Interior y debe hacerlo hoy mismo. Cesando al señor Marlaska, al secretario de Estado y también a la directora general de la Guardia Civil. Y este episodio nos lleva al grupo parlamentario a una reflexión más profunda y esencial, ¿no? El hecho de que esto se haya puesto por escrito, es decir, este documento en sí mismo. O sea, ¿qué nivel de desprecio hay que tener por el Estado de Derecho? ¿Qué grado de ignorancia sobre sus mecanismos más elementales? En este caso, por parte de la directora general, porque no puedo creer que el señor Marlaska también sea ignorante en esta materia. Y en todo caso, ¿qué sensación absoluta de impunidad hay que tener para poner por escrito que el cese del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, fue precisamente por negarse a violar la ley? ¿Dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda el Estado de Derecho en un documento como este? Un documento como este es la confesión del desprecio al Estado de Derecho que tiene el actual gobierno de España. Insisto en lo que decía antes, que a Pérez de los Cobos se lo cesa por cumplir la ley, por cumplir con sus obligaciones democráticas. Y este episodio, si fuera aislado, pues sería de una extraordinaria gravedad en sí mismo, pero es que lo peor es que no es un episodio aislado, sino que es el enésimo episodio de un proceso de degradación institucional y democrática. Se suma, de hecho, yo esta mañana, antes de conocer hace un rato este documento, iba a iniciar esta intervención, esta rueda de prensa, hablando de otro episodio. Iba a decir, este es el enésimo episodio y seguro que no tardaremos en conocer otros. Pero es que me quedé corta temporalmente, ¿no? ¿Quién me iba a decir que en menos de una hora después íbamos a conocer lo que hemos conocido? Yo me iba a referir a la propuesta del gobierno
para la presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que pone de relieve esa impúdica estrategia de ocupación de las instituciones por parte del gobierno. El desprecio a las instituciones comunes que se consideran un cortijo particular. Es decir, esto es una muestra del inquebrantable compromiso del gobierno con lo contrario de la regeneración democrática, es decir, con la degeneración democrática, con la degradación democrática. Y a quienes anhelan acuerdos amplios entre los dos partidos grandes, el principal partido de gobierno, el principal partido de la oposición, yo les pido que observen con atención lo ocurrido. Por primera vez se deja fuera al principal partido de la oposición de un acuerdo de estas características. El expresidente Mariano Rajoy ofreció 2 puestos al Partido Socialista en esta misma comisión en 2017. De hecho, así entró el señor Mariano Bacigalupo. Ahora, esta nueva composición de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias se pacta con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Y se propone el nombramiento no de una persona independiente, de reconocido prestigio, sino a una persona que es asesora jurídica de la Moncloa. Una persona que trabaja estrechamente con el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Es decir, se pasa del gabinete de Pedro Sánchez a regular los mercados y la competencia. Esto ya no es una puerta giratoria, ¿no? como tantas otras. Esto es directo asalto de Moncloa a las instituciones, que deben ser comunes, neutrales e independientes. Y en este caso no es el único, porque además se suma a que la presidenta procedería del gabinete del presidente y una de las vocales directamente del gabinete de la ministra de Economía. Luego están los vocales, como digo, de Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Tercer asunto sobre el que quería hacer una reflexión hoy, que es el vídeo que se difundió ayer de una conversación de la ministra de Igualdad el 9 de marzo, es decir, un día después de la macro manifestación del 8 de marzo. Ese vídeo no enseña nada nuevo, confirma algo que ya sabíamos, algo muy importante. Es la confesión de la letal frivolidad, de la letal irresponsabilidad del gobierno y en particular de la ministra de Igualdad. El gobierno sabía que esa manifestación masiva era un riesgo, un peligro para la salud pública. Y no solo no la desconvocó, sino que animó a la gente a acudir. En privado decían, como se ve en el vídeo, ¡uf, qué peligro es darse la mano unos a otros! Mientras en público decían, sobre todo a otras mujeres, salid a la calle, salid, que en eso os va la vida, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron? Pues probablemente porque formaba parte de la agenda ideológica del gobierno y muy en particular de la agenda ideológica de la ministra de Igualdad. Luego también en esa conversación se ve y se detecta perfectamente el desprecio a las medidas de seguridad que estaban adoptando otros países, ¿no? Que se califican como drásticas y súper drásticas. Medidas de seguridad que si se hubieran implementado y aplicado en España en esas fechas anteriores a esas fechas, probablemente hubieran ahorrado una parte importante del drama que ha sucedido a partir de esas fechas. Yo interpelé, como recordarán, a la propia vicepresidenta del gobierno, que tenía la importantísima tarea durante 2 meses del mes de febrero, perdón, 1 mes y pico, desde finales de enero, de intentar prevenir la expansión de la pandemia, y no se hizo nada. No se hizo nada en el mes de febrero, no se hizo nada en el mes de marzo, y lo que se demuestra en este vídeo es que sabían que tenían que hacer algo y que no lo hicieron. Cuarto asunto que me gustaría tratar, que apunta ya a el otro frente de nuestra enorme preocupación. Uno es la degradación democrática y otra es la degradación económica y social. Hoy hemos conocido los datos del paro. El paro ha subido en más de 26.000 personas en un mes, que tradicionalmente destaca por la creación de empleo, como saben ustedes, el mes de mayo. Es el peor dato de desempleo de toda la serie histórica en un mes de mayo, peor incluso que cuando la grave crisis del 2009. ¿no? En 3 meses hay 600.000 parados más en España. 600.000 en 3 meses. Es una catástrofe sin precedentes. Insisto, ni en la crisis anterior ni
ni en ninguna otra de la que tengamos cifras y recuerdos. Es una catástrofe laboral. En 3 meses, en solo 3 meses hemos retrocedido 4 años en número de parados, es decir, estamos en las cifras de mayo de 2016. Y en este contexto debo decir que la ocurrencia de derogar la reforma laboral, nada menos que con Bildu, resulta doblemente deplorable. Otro asunto que me gustaría tratar brevemente antes de darles a ustedes la palabra, seguro que podemos abordar estos asuntos y muchos otros, es el asunto de las cifras de fallecidos por el virus. Hemos repetido muchas veces que una nación tiene que contar bien a sus muertos, ¿no? Una nación debe contar bien a sus muertos y debe hacerlo por la dignidad y el homenaje a los muertos, por el afecto y el apoyo a sus familias y también para poder proteger mejor a los vivos, ¿no? Y lo que estamos viendo con las cifras de fallecidos es absolutamente alucinante. Y yo espero que se trate también en la Comisión de Reconstrucción, es decir, debemos saber qué ha pasado para poder evitar que algo así vuelva a suceder. Y entre saber qué ha pasado también se incluye saber cuántos españoles han muerto en esta crisis. Hoy conocemos que, entre hoy y ayer, la diferencia entre el momo y los fallecidos que da cuenta el Ministerio o el Gobierno asciende a más de 15.000 personas. Esa brecha entre exceso de muerte y datos que dan los técnicos o burócratas o funcionarios del gobierno o políticos, se añade otra información que se publica hoy de los funerarios que han hecho un informe, ¿no? Y dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Ellos calculan unos 44.000 víctimas del virus. Es decir, estamos en una brecha entre los datos oficiales y los que se están empezando a confirmar por fuentes distintas. Estamos hablando de una brecha de más de 15.000 personas que no figuran como muertos en cifras oficiales. 15.000, 16.000 personas de diferencia. Y eso es un auténtico escándalo y una auténtica barbaridad. Y creo que obligación primera, como también tuvimos ocasión y hemos dicho muchas veces en sede parlamentaria de gobierno, es contar bien a las víctimas para poder honrarlas como merecen. Y a partir de aquí estoy a su disposición para todas las preguntas que me quieran formular. Hola a todos. Mira, pues voy a proceder a dar paso por orden de petición. ¿Os parece? La primera pregunta la va a formular David Junqueras, de La Sexta. David, cuando quieras. Muy buenas, portavoz. Yo quería preguntarle lo primero por ese documento que acabamos de conocer. Ya ha dicho que el Partido Popular va a pedir la reprobación del ministro Marlaska y quería saber si también se plantean hacer o acudir a los tribunales para emprender alguna acción judicial en el Partido Popular, conocido ese documento. Y luego le quería preguntar también qué le parece que Ciudadanos vaya a apoyar una nueva prórroga del estado de alarma, si le parece una decisión correcta. Y por último, lo vivido la semana pasada en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo dijo que hay 30.000 muertos y que no se puede entrar al espectáculo parlamentario, que no hay que caer en los cebos que tiende el gobierno, y López Miras también aseguró que hay que estar a la altura y dejar de lado las alusiones personales. ¿Está usted de acuerdo con Feijóo y con Miras? ¿Cree que fue un error lo que vivimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, nosotros hemos pedido, vamos a pedir hoy registrar la reprobación, pero lo que exigimos de inmediato es la dimisión, es decir, tenemos la esperanza de no tener que debatir la reprobación porque ya no haya ministro de Interior llamado Fernando Grande Marlaska, ¿vale? O sea, exigimos y planteamos de manera instantánea su dimisión. O sea, y nos parece de sentido común y democrático que esa dimisión se produzca en las próximas horas, o su cese fulminante, una de las dos. Es decir, tener un ministro del Interior, un ministerio, una cúpula interior que reconoce por escrito que cesan fulminantemente a un coronel de la Guardia Civil porque ese coronel se negó a violar la ley, se negó a cometer un delito, realmente trasciende en gravedad muchos de los episodios muy graves a los que hemos asistido con estupor a lo largo de los últimos meses, ¿vale?
Con lo cual, insisto, plantearemos la reprobación hoy, pero exigimos la dimisión y damos por hecho que el presidente del gobierno va a cesar de manera, en fin, instantánea al ministro en el día de hoy. De hecho, mañana tenemos planteadas 2 preguntas en control y doy por hecho que el ministro ya no va a venir al control de mañana, porque ya no va a ser ministro. Es decir, eso me parecería que en un país con un gobierno comprometido con la democracia y que respete los elementales democráticos es lo que tenía que suceder y debería suceder. Eso es lo primero. Segundo, me ha preguntado por la prórroga del estado de alarma. Pues sí, yo me preguntó por la posición de Ciudadanos. Yo, Ciudadanos, como ustedes saben, le tengo mucho respeto. Son aliados naturales y aliados en muchos sitios. Pero creo que en este caso están incurriendo en una ingenuidad dolosa. La igualdad de los españoles era seña de identidad del partido y el apoyo a esta prórroga del estado de alarma no contribuye en nada a la defensa de la igualdad de los españoles, al revés. No le veo la utilidad política ni el sentido moral al apoyo a esta prórroga del estado de alarma. Me parece que es un voto inútil y contrario al proyecto originario de Ciudadanos. Me parece que contribuye además a blanquear a los que a su vez blanquean, en este caso Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que, como ustedes bien saben, sigue insistiendo en que lo volveremos a hacer, y de hecho van a volver a sentarse aparentemente en una mesa de negociación con el gobierno para, en fin, acabar de blanquear el proceso separatista de asalto a la legalidad constitucional. Lo cual yo siento mucho y para mí es una decepción que Ciudadanos apoye esta prórroga del estado de alarma en estas condiciones. Luego me ha preguntado por varias cosas, Partido Popular y Parlamento, ¿no? Decirles 2 cosas sobre el asunto que seguro servirán a algunos de sus compañeros, espero, para que no nos tengamos que extender mucho toda la tarde. Por un lado, respecto directamente al Partido Popular, ¿no? Desde antes de ser nombrada portavoz, fui objeto de comentarios o idas y venidas y fuentes anónimas que unos utilizaban con sabia discreción sobre mi persona o mis aptitudes para el cargo, etc. No me interesaron nada entonces esas filtraciones o comentarios. Creo que no influyeron en mi nombramiento como portavoz, no me interesan nada ahora y no sé si influirán sobre mi continuidad o no de portavoz, pero yo creo que más bien no. Otra cosa es el debate abierto, es decir, yo estoy a favor de que haya un debate democrático en sociedad, en los partidos políticos concretamente siempre he defendido que esas deliberaciones sean abiertas, profundas y políticas. Nunca dominen, pero sí nominales, es decir, que las personas se identificaran a la hora de criticar a otros o sugerir enmienda en la conducta, etc. Y en ese sentido yo sí agradezco al señor Feijóo que se haya identificado públicamente, es decir, y que diga que no le parece bien o mi intervención en el Congreso. Yo no comparto su valoración de mi intervención. Como podrán ustedes imaginar, no comparto su valoración de la situación en el Parlamento ni del debate que se produjo la semana pasada en el Parlamento. Yo discrepo de él. Entiendo perfectamente que a él no le puedan gustar algunas intervenciones mías, como él estoy segura entenderá que a mí no me gustan algunas de sus intervenciones y lo he escrito en el pasado como periodista algunas veces, ¿no? Él tiene absolutamente toda la libertad del mundo para discrepar de mí y yo me tomaré esa libertad si considero que es necesario y me parece que esa es la manera madura y certera de debatir en un partido político con total naturalidad. Y si vamos al fondo del asunto, esa es la cuestión general sobre el funcionamiento de los partidos, vamos a lo del Parlamento, ¿no? O cuál es la situación en el Parlamento, que eso es en el fondo a lo que se refería el señor Feijóo o el señor López Miras, creo, y a lo que se han referido muchas personas, ustedes mismos, periodistas, analistas, etc. Pues ayer, esto para complementarlo, tuve una ocasión de tener una larga, cordial y muy franca conversación con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet. Ella me llamó, estaba haciendo una ronda de portavoces, tengo entendido,
para manifestarme su preocupación por lo que ella denomina la crispación, ¿no? o el ambiente del Parlamento. Y yo lo que le reclamé fue a ella compromiso con la democracia y con el respeto a la independencia y autonomía del Congreso de los Diputados frente al Poder Ejecutivo, y el respeto también a la verdad. Y en varios sentidos, ¿no? Primero, como saben ustedes, mi grupo parlamentario ha batallado por la apertura del Congreso, ¿no? El control al gobierno sigue cercenado y limitado, y el ejemplo de la reprobación del ministro Marlaska es un excelente ejemplo. Yo lo planteé en la Junta de Portavoces la semana pasada y dije, como no hay proposiciones no de ley, ni hay mociones consecuencia de interpelación, no podemos presentar o debatir una reprobación de Marlaska, ¿no? Nosotros exigimos una apertura total del Congreso y consideramos que el Congreso y su presidencia han actuado siguiendo los intereses del Ejecutivo, de Moncloa, del Gobierno, a la hora de limitar la acción de la oposición en el Congreso. Por lo cual yo lo que quiero es un Congreso abierto, plenamente democrático y en funcionamiento, y se lo dije, y también, por supuesto, un Congreso en el cual se respete la verdad y los hechos. Y voy a vincularlo esto con lo siguiente, ¿no? Sobre la crispación en concreto, yo le manifesté mi sorpresa ante el hecho de que esta llamada se produjera ahora y no en anteriores episodios. Es decir, por ejemplo, tras la terrible y vergonzosa e indecorosa sesión constitutiva del Congreso, cuando decenas de diputados, aliados del gobierno, juraron sus cargos con expresiones lesivas para la democracia, la dignidad parlamentaria del Estado constitucional, el decoro del Parlamento, ¿no? Entonces no se nos llamó. Tampoco se nos llamó, no sé, cuando el señor Iglesias profirió gravísimos insultos contra el tercer partido de la Cámara, llamándoles parásitos y llamándoles inmundicia, y tampoco cuando nos ha llamado a nosotros sistemáticamente fascistas, corruptos, ¿no? Y se produce ahora, ¿no? Me sorprende que se produzca ahora y no antes. Luego es una reflexión que es que, claro, tenemos el gobierno más ultra de la democracia, más radical de la democracia. Nunca antes había una coalición, pero sobre todo nunca antes había una coalición con un partido como Podemos, que es un partido marginal y radical en sus postulados, y apoyado por fuerzas claramente disruptivas y disolventes y que buscan tumbar el orden constitucional. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un gobierno tan ultra? La oposición denuncia los hechos de ese gobierno ultra y por denunciarlo se le acusa de crispar, ¿no? La acusación de crispación es una vieja mordaza con la que el gobierno pretende silenciar y someter a la oposición. La crispación, de hecho, no es verbal, la provocan los hechos. Y los hechos de este gobierno son los que irritan la paz política y la salud democrática española. Desde la moción de censura, y se cumplieron ayer 2 años, una moción de censura que se planteó con todos los aliados, en fin, que trabajan para la disolución del orden constitucional, utilizando un párrafo fake incrustado por un juez muy partidista de las posiciones gubernamentales, por decirlo suavemente, ¿no? Hasta el anuncio de una nueva mesa de sesiones, la Esquerra Republicana de Cataluña, a los que sí, insisto, el partido que sí, fácticamente se sublevó contra el orden constitucional. Con lo cual el gobierno esparce radicalidad y crispación, irrita la paz política, la paz constitucional, la paz civil, divide, rompe, la oposición denuncia y resulta que el gobierno acusa a la oposición de crispar y que todos somos iguales. Pues no, no todos somos iguales. Aquí no son todos equidistantemente crispadores, ¿no? Hay un gobierno que tiene en la crispación de la paz política, la irritación de la paz social, forma parte de su agenda. A partir de ahí le dije también a la señora Batet, le anuncié que vamos a presentar hoy, no sé si llegamos al registro, pero mañana, en cualquier caso, un escrito exigiendo que no se retire el diario de sesiones la expresión utilizada por mí en el debate con el señor vicepresidente segundo del gobierno, cuando dije que él era hijo de un terrorista. La frase tiene que figurar en el diario de sesiones con el mismo rango semántico que el resto de mi intervención. Y voy a explicar por qué. Porque esa frase no es un insulto, como no es un insulto llamarme a mí marquesa. Son hechos objetivos.
Yo soy marquesa, hija de un marqués, y él es vicepresidente segundo del gobierno e hijo de un terrorista, de una persona que militó en una organización terrorista que no reniega de ello, ¿no? Por eso yo les pregunto cuando me dicen, no, pero es que se puede ser militante de una organización terrorista pero no ser terrorista. Yo les pregunto a ustedes con toda sinceridad, ¿cómo llamarían ustedes a un militante de ETA? Se lo pregunto sinceramente, ¿cómo llamarían cada uno de ustedes a un militante de ETA? Bien, la FRAP, como saben, hay mucha gente que no lo sabía. Yo, de hecho, le dije a la señora Batet que creía, intuía que cuando me pidió que retirara la palabra, la expresión es porque ella no sabía que el señor Iglesias padre era militante del FRAP ni lo que era el FRAP. El FRAP es una organización terrorista, lo era. Su hijo se jacta de que su padre militara en ella. Es una organización terrorista según todos los registros oficiales, el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la comisión de expertos que definieron el Centro para la Memoria de Víctimas del Terrorismo. Si ustedes van al Ministerio del Interior, a la lista, ven la lista de víctimas indemnizadas, ahí figuran las 5 víctimas reconocidas del FRAP. Y con lo cual es una, como digo, una afirmación de orden fáctico. Es decir, no es un insulto. En esta Cámara a veces se profieren insultos de unos a otros, pero esto no es un insulto. No quiero utilizar un insulto para que no se me compare a insultando, pero se podría utilizar insultos, se utilizan insultos a veces, no deberían insultarse unos a otros. Pero esto es un hecho fáctico, un hecho objetivo, insisto, comparable al hecho de que el señor Iglesias es vicepresidente segundo o yo portavoz parlamentaria y en este caso, como él decía, marquesa. Y una afirmación de orden fáctico no puede estar secuestrada entre corchetes en un diario de sesiones. Los corchetes son como esposas en un texto, ¿no? Y la palabra de un parlamentario no puede estar esposada, y sobre todo si esos hechos, insisto, si esas expresiones o esas frases se responden a hechos fácticos. Y yo le dije a la señora Batet que reclamaba y reclamo mi derecho a decir la verdad en el Congreso. Le reclamo y reclamaré mi derecho a decir la verdad en el Congreso de los Diputados. Porque además se da otra circunstancia, que es que mientras, en este caso a mí, se me niega el derecho a decir la verdad en el Parlamento, se protege el derecho de la izquierda y del nacionalismo a calumniar. Es decir, se produce esa insoportable superioridad moral del nacionalismo y de la izquierda frente a todos los demás. Ocurrió cuando el señor Pachi López no retiró del diario de sesiones, en este caso sí una calumnia, una atribución de intenciones a un grupo parlamentario de dar un golpe de Estado. No un hecho fáctico, una atribución de intenciones al grupo Vox, en este caso, de querer dar un golpe de Estado, ¿no? La propia Batet, a lo largo de la legislatura, también ha esgrimido la libertad de expresión para proteger calumnias o descalificaciones o insultos, ¿no? Como decía antes, los diputados que juraron sus cargos, cuando se llamó parásitos, fascistas, corruptos, etc., ¿no? Y si por eso sí se mantienen esas cursivas y esos corchetes en el diario de sesiones, yo llevaré este asunto a la más alta magistratura, es decir, al Tribunal Constitucional. Porque a la larga, hecho tras hecho, esto lo que va cimentando o se va consolidando es esa presunta superioridad moral que ejercen, en algunos casos, los más inmorales y de la que nacen tantos de los abusos a nuestras instituciones. Por eso yo apelé, la señora Batet le apelé a su responsabilidad personal y le pedí por favor que no actúe como correa de transmisión de la Moncloa y que actúe como presidenta del Congreso, presidenta de esta Cámara y como una autoridad independiente y autónoma. En lo que sí nos pusimos de acuerdo, y yo creo que esto es una buena noticia, es en que, bueno, el pleno mañana asistirán en torno al 25% de los diputados, pero me dijo que su compromiso era, y yo le impulsé para que así fuera, ojalá fuera mañana, pero será la semana que viene, hasta un 50% de los parlamentarios puedan asistir al pleno. Siguiente pregunta, perdona, que me haya extendido un poco. La siguiente pregunta la realiza Mariela Rubio, de la cadena SER. Por favor, Mariela, cuando quieras.
Mariela, a lo mejor no está. Bueno, vamos a seguir al siguiente pregunta. Está el micro apagado. Sí. Discúlpame. Buenas tardes. Quería preguntarle sobre si ha tenido usted una conversación en las últimas horas, quizá últimos días, con el líder de su partido, con Pablo Casado, y si él le ha trasladado, en fin, que confía en usted para ocupar ese puesto de portavoz parlamentaria después de las polémicas de los últimos días. Gracias. ¿Las polémicas? Polémica de los últimos días originada por los puntos de vista distintos dentro del partido, como por ejemplo el de Núñez Feijóo. Yo tengo una muy cordial y muy, casi afectuosa relación con el presidente de mi partido. Y nos comunicamos, nos escribimos, nos llamamos y no tengo ningún problema desde el punto de vista ni personal ni político con él. Y nos hablamos a menudo, tenemos una fluida conversación. Y si él tuviera que comunicarme algo, seguro que lo comunicaría con la más absoluta confianza y naturalidad. Como me comunicó en su día su deseo de que yo formara parte de las listas de Barcelona o más tarde que fuera portavoz. No me cabe la menor duda en eso. Seguimos con Mariano Calleja, de ABC. Mariano, cuando puedas. Hola, buenas tardes. Más allá de que tiene una buena relación personal con el líder de su partido, yo quería saber si se ve respaldada por la dirección del Partido Popular, porque es verdad que Feijóo ha discrepado con usted de forma pública, pero hay otros dirigentes que han mostrado su disconformidad de forma no tan pública, digamos. Esto por un lado. Y si me permite una segunda pregunta, el pacto de Ciudadanos con el Partido Socialista, con el Gobierno, ¿supone una dificultad, un obstáculo al acercamiento del Partido Popular a Ciudadanos con vistas al futuro, por ejemplo, las elecciones catalanas o otras elecciones que se presenten en el futuro? Gracias. No, sobre lo último, yo espero que no. Yo espero que Ciudadanos, digamos, no insista por la vía del error y en cambio consolide una estrategia planteada de acuerdos con otras fuerzas plenamente constitucionalistas para evitar que fuerzas que no lo son accedan al poder o obtengan más poder dentro del debate público nacional, ¿no? Si tenemos un acuerdo en las elecciones vascas con el que yo confío y que he apoyado, como ustedes saben, desde el minuto 1, siempre me pareció trascendental un acuerdo de esas fuerzas políticas y un acercamiento, y yo tengo toda la esperanza en que ese acercamiento se consolide y avance, ¿no? Me preguntan concretamente sobre su decisión respecto al estado de alarma y me parece un error. Pero, en fin, yo espero que no persistan en el error, si eso es lo que me está preguntando, ¿no? Luego me preguntaba, perdóneme, por las si discrepancias, las críticas no verbal, como he dicho, o sea, es imposible reaccionar sobre fuentes anónimas. Yo estoy encantada de mantener un debate con fuentes públicas sobre mi actuación o la actuación de otros o la estrategia política. Siempre he promovido y fomentado el debate abierto, público y transparente en los partidos políticos. ¿Y cómo no lo voy a hacer cuando afecta a decisiones estratégicas o a intervenciones parlamentarias importantes? Soy muy favorable a que ese debate se produzca. Me preguntas por el respaldo de la Dirección Nacional, si me siento respaldada. Sí. Sí, sí. Pero claro, usted se refiere luego a fuentes anónimas por detrás, pero es que yo animo a las fuentes anónimas siempre a que yo no puedo trabajar, digamos, debatir sobre el aire, ¿no? sobre las sombras, ¿no? Se debate abiertamente. Ustedes saben, yo fui favorable y soy favorable a los debates incluso dentro del grupo parlamentario, a la libertad de voto sobre algunos asuntos. Hasta ese punto llega mi convicción de que es muy importante que haya en los partidos una deliberación pública sobre las estrategias. Siguiente pregunta para Marta Monforte, de Diario Público. Por favor, Marta. Hola, buenas tardes, portavoz. Sobre lo que usted comenta del 8M, su partido decidió acudir a dicha cita después de algunos años de que no quiso ir. Es más, la exministra Pastor dijo el 6 de marzo, y cito literalmente, si no soy portadora del coronavirus, yo estaré.
¿No significa que el PP también conocía la magnitud del virus o lo que podía afectar el virus? Y en segundo lugar, me preguntaba también por qué no ha comparecido estas últimas 4 semanas tras la Junta de Portavoces. ¿Ha sido porque usted no lo ha considerado necesario o porque desde la dirección se ha preferido de este modo? Muchísimas gracias. Vamos a ver. Sobre la primera, a mí me hubiera encantado que el PP hubiera sido gobierno y fuéramos gobierno. Entonces hubiéramos tenido toda la información con la que contaba el gobierno. Pero no éramos gobierno. Es decir, ser gobierno es un honor, privilegio y una inmensa responsabilidad. Y cuando eres gobierno tienes información que la oposición no tiene. Y esa es la enorme diferencia del PSOE y el PP en el 8M. Y de Podemos y el PP del 8M. O de cualquier decisión, declaración que hiciera cualquier persona que estuviera en el gobierno y cualquiera que estuviera en la oposición esos días. Incluso a Vox, que se le dice, no, ustedes montaron el mitin, es verdad, no fue una buena idea. Pero Vox no tenía la información que tenía la señora Montero, ni que tenía el señor Iglesias y el señor Sánchez, sobre todo el señor Sánchez y la señora Calvo. Es decir, el Partido Popular apoyó esa manifestación porque consideró que era oportuno y porque no era consciente del riesgo que sí sabía y conocía el gobierno. El gobierno contaba con todas las fuentes de información con las que puede contar nada menos que el Estado. Es decir, tiene toda la fuente de información. Equipos trabajando, conexión con otros países, expertos, pseudoexpertos, de todo. Y ese es el privilegio de ser gobierno, que tienes información que la oposición no tiene. Con lo cual, honestamente, comparar los dos me parece una desproporción. Y lo que me parece dramático es que el gobierno sí contaba, como hemos visto, hemos intuido, hemos confirmado y constatado, y ya lo vemos en un vídeo, conocía el profundo riesgo que suponía sacar a las masas a pegarse unas a otras en una gran manifestación. Hubiera sido la que fuera la causa. En este caso fue el 8 de marzo, Día de la Mujer. Y entonces se les cruzó el prejuicio, como siempre, o el sectarismo ideológico. Es decir, yo creo, si me preguntan sinceramente, que en el gobierno había inquietud, pero hicieron un análisis coste-beneficio y dijeron, no nos conviene, digamos, nosotros tiremos adelante con la manifestación. Esta es nuestra manifestación, es una manifestación que hemos patrimonializado, es una causa nuestra, la señora Montero principal, en fin, adalid de la causa en competencias feroces, ¿verdad?, con la señora Calvo, porque las dos competían para ver quién era, digamos, la feminista número 1 del gobierno, y en esa dinámica febril y de feminismo radical y de sectarismo ideológico se cegaron. Y conociendo que había riesgos y que era un peligro, decidieron posponer los riesgos y los peligros. Y el vídeo, si el vídeo fuera de una semana o 10 días después, todavía, pero es que el vídeo es unas horas después del 8. Es decir, tenemos a la señora Calvo ese fin de semana animando a la gente a ir, la señora Lastra también, la propia señora Montero, y unas horas después diciendo, ay, pero es que no se te peguen, que no me den besos, que las manos se te tocan. Y están todas pegadas unos con otros, besándose en una manifestación y animando a la gente a pegarse unas a otras, en fin, a abrazarse y a rozarse unos con otros. Digo que es de una frivolidad letal, una irresponsabilidad letal. Y demuestra muchas cosas. El peligro del fanatismo ideológico, de las causas llevadas al extremo, en este caso el 8M llevado a un extremo, y también la irresponsabilidad palpable, notoria y letal, debo decir, de este gobierno en particular. Continuamos con la pregunta. Perdón, me queda una cosa, perdona, que Marta ha preguntado por las comparecencias de semanas atrás. Mire, yo no he comparecido y yo estoy compareciendo a la 1:30 porque, como ustedes saben, los que estaban, que eran poquitos en aquellas ruedas, eran tardísimos después de la Junta de Portavoces, ¿vale? Se hacían a veces 7, 8, a la tarde 9. Y a esas horas del día ya habían comparecido varios de mis compañeros y no tenía, en mi opinión, sentido, digamos, arrastrar una comparecencia a las 8 de la noche cuando ya habían intervenido y declarado lo que hubiera que declarar sobre distintos asuntos. Por ejemplo, la semana pasada coincidía la Junta de Portavoces, o mi presunta rueda de prensa post-Junta de Portavoces, con la Comisión de Reconstrucción, donde intervenía Ana Pastor interpelando a Carmen Calvo. Y yo pensé, no tiene mucho sentido que yo salga en rueda de prensa cuando sale a la vez mi compañera Ana Pastor interpelando a Carmen Calvo.
Es decir, las cosas importantes que haya que decir ese día deberán decirse en la comisión, en una interpelación a Carmen Calvo. Y esos son los motivos. Y no hay muchos más. Que a mí me den instrucciones de callarme siendo portavoz es un poco absurdo, ¿no? Ese no es el sentido de mi no comparecencia. Y de hecho he pedido, eso para que lo sepan ustedes, también en mi conversación con la señora Batet ayer, le pedí que por favor, y lo dije también en Junta de Portavoces, la Junta de Portavoces pase una vez más a la mañana, como era antes, lo cual nos facilita la tarea a ustedes y a mí. Es decir, la Junta de Portavoces habitualmente se celebraba por la mañana. Los martes por la mañana, Junta de Portavoces, rueda de prensa a mediodía y luego ya entrabas al telediario, a lo largo de la tarde podía haber otros asuntos que surgieran, ¿no? Pero una Junta de Portavoces degradada a la tarde del martes, cuando ya ha estado el Consejo de Ministros y ya a lo largo del día ha habido cantidad de asuntos, con ruedas de prensa posteriores que ya son a las 7, 8 de la noche, no creo que tenga mucho sentido. Por eso he pedido, insistido que se hagan por la mañana. Hoy me he adelantado yo haciendo esta rueda de prensa por la mañana, pero espero que podamos volver a los martes por la mañana, cuanto antes. Marge, no te oímos. Hola, ¿me oís? ¿Me oís ahora? Sí. Le toca ahora preguntar a Juan Malamed, del Mundo. Buenas tardes, portavoz. Me oye Sí. bien, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Acaba de decir que hay obviamente mayor responsabilidad en el Gobierno por tener la información sobre el caso del 8M. Y yo le quería preguntar si el caso Marlaska para usted es ya el caso Sánchez, porque la responsabilidad última de evitar toda autocrítica por el 8M, que es lo que está haciendo el Gobierno, es del presidente. En ese sentido, si usted pediría de nuevo que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, como ya hizo en abril. Y en un segundo término me gustaría preguntar casi una duda semántica sobre esta polémica o este debate sobre el padre de Pablo Iglesias, ¿no? Usted el jueves pasado, un día después de las palabras en el Congreso, se reafirmó, dijo que una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista. Y hoy nos ha dicho que cómo llamaríamos a un militante de ETA. Yo le quiero preguntar ¿cómo llamaría usted a un ex militante de ETA o a un ex militante del FRAP? Y le pongo como ejemplo pues una persona que usted conoce muy bien, Jon Juaristi, que militó en ETA en los años 60 y luego ha sido indudablemente una de las personas que más y mejor ha luchado contra el terrorismo en España y que pertenece, ya digo, a la organización Libres e Iguales, ¿no? Lo fáctico, como usted dice, ¿no sería decir que Iglesias es hijo de un ex terrorista? Gracias. El señor Juaristi, como puedo ponerle muchos otros ejemplos de personas a las que yo admiro mucho, Teo Uriarte, por ejemplo, el difunto, añorado Mario Inaindía, son personas que militaron en ETA y fueron terroristas y que abjuraron públicamente de ello. Abjuraron de su pertenencia a esa organización terrorista y han dedicado buena parte de su vida, bueno, Mario ha muerto, pero Teo desde luego, y John también, a luchar contra la sinrazón, el fanatismo nacionalista y a denunciar a ETA y a su entorno. De hecho, John, me alegra que cite su ejemplo, porque John escribía un artículo muy brillante sobre este debate que tuvimos la semana pasada en el Parlamento, hace un par de días, que les recomiendo mucho que lean, hablando precisamente de estas cuestiones y la importancia de entender, que la derecha entendiera que hay un sector de la izquierda que está en una causa de disolución democrática y de disolución de las instituciones y de ataque frontal a todo lo que la derecha significa, es decir, la superioridad moral que pretende anular cualquier prácticamente participación política y democrática de la derecha en este caso. Luego, esas son personas que fueron terroristas y abjuraron públicamente su condición de tales. ¿Qué es lo que pasa con el padre del señor Iglesias? Y yo le dije, usted es hijo, sí, de persona de FRAP, hijo de terrorista, que es el padre de Iglesias y el propio Iglesias, en un artículo que ustedes habrán visto, lo he traído por aquí porque imaginaba que iban a... Bueno, no sé si lo tengo por aquí o no. No solo no abjuran de su militancia en el FRAP, sino que se jactan de su militancia en el FRAP. Es decir, Iglesias hijo, en un tuit pone mi papá frapero.
Mira, les dejo una canción que me cantaba mi papá frapero de noche, ¿no? Es como si yo, no sé, señor, el hijo de mi papá etarra, no sé qué. ¿No? No, es que Juaristi no es un papá etarra. Mi papá frapero, es decir, se jactan de su pertenencia a una organización que mató a personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo este asunto? Que como eran organizaciones, o en el caso del FRAP, antifranquistas, se les considera automáticamente democráticas y de ahí nace la idea de que todo lo que significa el FRAP es en sí mismo democrático, y eso es falso. Se puede ser un antifranquista demócrata, como la inmensa mayoría de antifranquistas que lucharon por la democracia. Se puede ser un antifranquista que evoluciona hacia la democracia, como Carrillo, y luego se puede ser antifranquista y antidemócrata, como las organizaciones que mataron. ETA es una. ETA era antifranquista de origen, claro. ETA empieza a matar también en los años 70, 60, 70, hay dudas sobre el primer atentado de ETA, ¿no? Eran antifranquistas, pero no defendían un orden democrático. Asesinaban y mataban. Y eso es una diferencia sustancial. Con lo cual, Juaristi, un gran demócrata. Teo Uriarte, un gran demócrata. Mario Naindía, que en paz descanse, un gran demócrata. Y el padre de Iglesias, una persona del FRAP, una persona que ha militado en una organización terrorista, es, como yo les digo, un terrorista, persona que fue, actuó, militó. El FRAP ya no existe, por fortuna, evidentemente. El FRAP ya no existe. Pero una persona que se jacta de haber militado en una organización que mató a personas, no puede llamarse un demócrata. Siguiente, ¿me había hecho alguna pregunta otra o era esa? No, yo creo que esa está. La de Sánchez como responsable último de... Bueno, Sánchez es el responsable primero y último de todo lo que ha sucedido, lógicamente, porque esa es la responsabilidad de un presidente del gobierno, ¿no? La máxima responsabilidad política. Es decir, cuesta creer que lo que ha sucedido en este país esté al margen del señor Sánchez, cada una de las agresiones al Estado de Derecho y la democracia. Fíjese, este episodio que hemos vivido hoy, ¿no? La noticia que hemos conocido, no el episodio que hemos conocido hoy, es el enésimo de una larguísima lista. Entonces, yo les voy a citar algunos solamente por ánimo como de fáctico, ¿no? Episodios de la degradación institucional española. Nombramiento de la Fiscal General del Estado, sectaria y claramente pro partido, PSOE, pro gobierno, Dolores Delgado. Abogacía General del Estado, la purga de Edmundo Val y ahora el espectáculo estos últimos días cuando se coloca la Abogacía General del Estado al servicio del gobierno para intentar frenar evidentemente las investigaciones en torno a su responsabilidad política en la expansión de la pandemia. Centro de Investigaciones Sociológicas, señor Tesanos, un hombre de partido, ¿no? Un hombre capaz de vincular las fuentes oficiales con la verdad. Guardia Civil, conocemos la purga del coronel Pérez de los Cobos, hoy con un episodio ya, en fin, que no le deja al señor Marlaska otra opción más que dimitir, pero antes, órdenes al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, General Santiago, de perseguir lo que llaman un clima de desafección contra el gobierno. Radio Televisión Española. Bueno, no se puede mejorar el lapsus de la propia administradora única llamándola Radio Televisión Espantosa, ¿no? Espantosa, supongo, por su conversión en órgano de propaganda del gobierno. Parlamento, ya sabemos lo que está pasando y ha pasado en el Parlamento, porque ya lo he explicado con detalle, ¿no? Comisión Nacional del Mercado y las Competencias, como he dicho. Es decir, una tras otra, institución tras institución, no hay una que quede sin ocupar, manosear, violentar por parte del gobierno. Con lo cual, efectivamente, no es la acción de un ministro aislado, sino un clima político dentro del gobierno de desprecio absoluto a las instituciones. Y eso, evidentemente, su principal y máximo responsable es el número uno, es el presidente del gobierno. Es decir, a raíz de su manera de entender la política y de su desprecio absoluto al orden democrático, al funcionamiento ordinario y el respeto básico a los fundamentos democráticos, acaba sucediendo lo que estamos viendo. Es un paisaje de degradación institucional generalizado. Reflejo perfecto del narciso que se mira en ese espejo.
que es el presidente del gobierno, el señor Sánchez Cantejón. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Miriam Muru, de Libertad Digital. Miriam, no sé si estás por ahí. Sí, ¿me oís? Sí. ¿Me oís? Lo primero que le quería preguntar es que ya han pasado 3 horas desde la publicación de ese documento que demuestra que el ministro Marlaska mintió y desde Moncloa no se han pronunciado todavía. Me gustaría saber si usted cree que este es el silencio que precede a ese cese o a una dimisión, o si no confía en que hoy se vaya a producir esa dimisión. Y por otro lado, también me gustaría saber si alguien de su partido le ha llamado a usted directamente para debatir y para mostrarle su disconformidad con esa intervención que hizo usted llamando hijo de terrorista a Pablo Iglesias. Muchas gracias. Espero que sea un silencio sepulcral, es decir, previo al anuncio de la salida tajante del ministro Marlaska de su cargo. Creo que sea un silencio, como el silencio antes de la tormenta, ¿no?, que se produce previo a que se desencadene en los hechos. Es decir, espero que estén en estos momentos reflexionando hondamente, tomando ya la decisión de la salida del señor Marlaska. Por si acaso, no pierdo la esperanza, pero por si acaso, porque he aprendido a que siempre hay que tener el plan B, ya está registrada la reprobación del que debe ser exministro, pero por si no lo fuera, en el día de hoy. ¿Vale? Sí, es una PNL, es una proposición no de ley que pide la reprobación del ministro. Y en la Junta de Portavoces reclamaré que se puedan debatir proposiciones no de ley la semana que viene para que se pueda debatir en caso de que el ministro siga siendo ministro y no deje de ser ya no solamente un ex juez, sino también un ex ministro en el día de hoy. A partir de que me preguntó, llamadas particulares, pues he recibido muchas, de toda índole. Tampoco se comentan las llamadas privadas, ¿no? Muy interesantes algunas con matices, algunas reafirmando, algunas más críticas, otras menos, como todo. Y muchos comentarios de mucha gente que también, en fin, esta parte es la que más me gusta, lógicamente, por eso hago énfasis en ella, pero mucha gente diciendo que desmontar la base desde la cual la izquierda y el nacionalismo ha hecho política en España, intentando demonizar a la derecha, o sea, desmontar esa operación de demonización de la derecha es un gran paso para la reconstitución de unas relaciones políticas saludables en España. Lo he dicho en una entrevista y creo que hay que acabar con el síndrome de Estocolmo que tiene la derecha española a veces, en la que caen a veces frente a la izquierda y el nacionalismo. Y mucha gente creo que apoya eso y que considera que basta ya de aceptar que la izquierda y el nacionalismo más radicales, la izquierda y el nacionalismo más radicales nos den a los demócratas lecciones de democracia. Basta ya de aceptar y de pedir perdón a los totalitarios por ser demócratas. Y ese eje, que es el central de toda mi intervención parlamentaria, de la primera a la última línea, creo que la comparten muchísimos españoles. Y no solamente de la derecha, el centro derecha, sino muchos otros más. Siguiente pregunta para Rodrigo Orihuela, de Bloomberg. Sí, hola. ¿Qué tal? Mira, 2 cosas te quería preguntar. Una, si me puedes explicar un poco cuál es la diferencia entre el nombramiento que está haciendo en la CNMC el gobierno y, por ejemplo, cuando en su momento se nombró a Elvira Rodríguez en la CNMV. O sea, ¿dónde están los matices entre nombrar a una persona cercana al partido o del partido y otro? Y la segunda parte, medio lo respondiste al tema de tus comentarios sobre Pablo Iglesias, pero lo que te quería preguntar, más allá de que sea verdad o no, o sea, vos sos alguien que trabaja mucho con la palabra y entendés el poder de las palabras, entonces lo que quisiera entender, ¿qué es lo que se gana con estos comentarios personales dentro del contexto del debate parlamentario? O sea, me parece muy similar a Pablo Iglesias diciéndole al PSOE que tienen las manos manchadas de cal,
o cosas que se han dicho respecto al PP. Y a la larga suelen ser ataques personales, daría la impresión. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es el valor estratégico dentro del debate parlamentario de algo así? No es un ataque personal. Es decir, él me dice, usted es esto, le hice introducir un elemento que no entra dentro del debate. ¿Vale? Su padre era esto, su padre Marqués, y digo, pues su padre era lo otro. No me dé usted lecciones morales, ninguna. El señor Iglesias es responsable de, además yo introduzco un preámbulo a eso muy importante. Yo le digo, los hijos no somos responsables de los actos de nuestros padres. Incluso voy más lejos, creo que los padres no somos del todo responsables de los hechos y los actos de nuestros hijos, lo cual es discutible. Hay gente que cree que sí, más o menos. En fin, un hijo acaba tomando libremente su camino y sus decisiones. Ahora bien, se lo diré por primera y última vez, y luego he tenido que decirlo más veces por el debate. Si él me llama a mí y me habla de aristocracias y de quién soy hija, yo le voy a decir de quién es hijo usted. Y es un hecho fáctico. ¿Es verdad? Yo soy hija de un marqués y es verdad, usted es hijo de un terrorista. Una persona que militaba en FRAP, organización terrorista reconocida por todos. ¿Vale? Y no es más que eso. El ataque personal, el insulto, no, eso no, que esto no es ni un insulto de ida ni un insulto de vuelta, es lo que quiero que quede claro. Por tanto, yo no me acojo a una libertad de expresión para ejercer un insulto, o para decir un insulto. Yo lo que reclamo es el derecho a decir la verdad. Es decir, si a mí se me dice un hecho fáctico, yo le puedo contar a otro y responder con otro hecho fáctico. Nunca lo hubiera tenido que mencionar si él no hubiera decidido hablar de la procedencia, en este caso mía, ¿no? Pues yo le hablé de la suya. Es decir, es irrelevante respecto a la conducta, los actos y los hechos del señor Iglesias, como es irrelevante en mis actos, mi conducta y mis hechos, el hecho de que mi padre fuera marqués, ¿no? Pero si él me dice, voy a hablarle de su padre, voy a hablarle de su aristocracia, le digo, pues yo, si quiere, le hablamos de la suya. Pero usted de la superioridad moral no me va a hablar jamás. Usted no tiene ni un solo argumento para ejercer sobre mí, ni sobre mi partido, ningún tipo de superioridad moral. En nada. Es más, iría más lejos, si acaso la suya es una inferioridad moral. Por sus acuerdos con Bildu, por su justificación de la violencia, por su respaldo a Otegi, por su aval a personas que sí han dado un golpe de Estado en España. Fíjese la perversión que se produce cuando el señor Iglesias acusa a un grupo parlamentario, de caso a Vox, de pretender dar un golpe de Estado. El señor Iglesias, que apoya, avala a personas que sí dieron fácticamente un golpe a la legalidad constitucional al Estado español en el año 2017. Es una perversión absoluta en los hechos y en el lenguaje por parte del vicepresidente segundo, ¿no? Y todo eso hay que desmontarlo, y desmontarlo poniendo el espejo delante. Esto es lo que usted dice, yo le contesto, le pongo el espejo delante. Estos son sus hechos. Mi intervención inicial, de hecho, estaba basada práctica totalidad en la hemeroteca. Era una intervención que abusaba de la paciencia del auditorio, del público, en general a través de los medios y de los propios presentes diputados, porque eran citas del señor Iglesias, de su relación con el inframundo de Batasuna, de su relación con el separatismo radical unilateralista que dio el asalto a la legalidad del 2017, de su propia relación con la violencia en frases que cualquier otra persona, desde luego una persona de derechas que tuviera un arsenal de frases así, sería considerado, ¿no?, proscrito de la vida pública española. Yo le puse el espejo delante, y si él decide ir por los padres, digo, pues, si usted va por ahí, yo le pongo también el espejo del suyo, y a ver de qué hablamos. ¿Y qué otra pregunta me hizo? Pues el caso es que la señora, ¿cómo se llama? Cani Rodríguez, si me equivoco, que pretenden nombrar de la CNMC, salta directamente, insisto, del más íntimo núcleo de la presidencia del gobierno,
sin solución de continuidad a un organismo tan importante como el centro, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? Eso es más que un salto de pértiga, más que una puerta giratoria, es un salto directo, ¿no? Es un asalto directo al control de las instituciones. Y además forma parte de una pauta de conducta, como le he dicho, habitual en el gobierno. Es decir, no es solamente ella ni es un caso aislado. Se van acumulando. El más grave, por la enorme importancia que tiene el cargo, es la Fiscalía General del Estado. Pero este no reviste poca gravedad. Sí, siguiente pregunta. La siguiente, nos quedan 4 preguntas, intentaremos terminar en breve. La siguiente la haría Antonio Rodríguez, de Vox Populi. Antonio, si estás por ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy aquí. Hola, portavoz, ¿se me oye? Sí. ¿Qué tal? He apuntado aquí de sus declaraciones en el inicio que decía que no sé si influirán sobre mi continuidad o no estas declaraciones que ha habido bajo anonimato de compañeros suyos criticando lo que dijo la semana pasada. De esa frase me lleva a deducir si usted ha puesto su cargo a disposición del señor Casado y ha sido respaldada para seguir como portavoz en el Congreso. Y en segundo lugar, quiero aclarar si el tema del padre del señor Iglesias lo llevaba usted preparado o fue estando en el estrado a raíz de la acusación que le hizo el vicepresidente cuando usted sacó a colación el pasado del padre de Iglesias en el FRAP. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Creo que usted ha deducido demasiado de una afirmación, francamente. O quizás yo no me expresé bien. Francamente no creo que influya en nada en si yo continúe o deje de continuar de portavoz. Es decir, desde luego no he puesto mi cargo a disposición del presidente del partido por esta cuestión, ni muchísimo menos. No. Lo que yo digo es, de hecho, el sentido de lo que he dicho es que todos los comentarios off the record, filtraciones, cosas que se puedan decir o publicar, han sido irrelevantes en mi nombramiento en su día, en mi continuidad en su día, en mi nombramiento posterior como jefa del grupo parlamentario, mi segunda candidatura a Barcelona, es decir, no le veo ninguna relevancia, ¿sabes? Y no he puesto mi cargo a disposición, ni desde luego creo que deba. Desde luego no creo que deba. Luego me preguntó por... Perdóneme. Te oigo mal. Quería aclarar si usted llevaba preparado el escrito con el folio donde aparecía esa declaración de Iglesias. Sí, ahora lo recuerdo, sí. Yo pienso mucho todo lo que digo. Y creo que los periodistas que me han ido siguiendo lo saben. Pienso muy bien todo lo que digo. A mí yo no me subo y tengo una ocurrencia de último minuto, ni es un exabrupto porque alguien me diga una cosa o la otra, o porque me siento ofendida. No reacciono desde la, digamos, irritación y el descontrol, ¿no? Intento pensar muy bien y le doy muchísima importancia a las palabras. También lo saben, lo mencionaba un compañero hace un momento. Por lo tanto, toda mi intervención inicial, como ustedes saben, iba hilvanada y con un sentido. Y en las réplicas uno piensa y medita sobre lo que puede salir en esa réplica. Y alguna vez, no solamente antes de este debate, pero escuchando al señor Iglesias, cuando insiste tanto siempre, ¿no?, por un lado o por el otro, es una reflexión que yo había hecho previamente. Es decir, no, si algún día insiste, pues habrá que poner el espejo delante y decirle, pues si usted va por ahí, esto es lo que hay del otro lado. Y de hecho sí, tenía el artículo escrito por él en el que dice mi padre militaba en el FRAP, o estoy orgulloso de mi padre militaba en el FRAP, o lo que fuera, porque entendía que existía esa posibilidad de que el señor Iglesias cometiera el gravísimo error de despeñarse por las alusiones personales y en un terreno en el que no tiene ninguna lección que dar
tampoco. Las que a mí me importan son las de la primera parte de nuestro debate, sus hechos, pero es que tampoco puede dar lecciones morales en hechos que no le son de su estricta responsabilidad personal, porque, como he dicho, los hijos no somos responsables de lo que hagan nuestros padres. Javier Casqueiro, El País, ¿estás por ahí? Sí, estoy por ahí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Mira, quería, hablando de hechos fácticos y aprovechando que la propia portavoz nos ha contado esta conversación con la presidenta del Congreso, a ver si nos puede aclarar también en qué quedaron. Porque supongo que la presidenta del Congreso le pediría algo. Estamos hablando ahora de reducir el clima de crispación política de este país. Y en esta línea, escuchándola hoy, escuchándola tantas veces, veo que se reafirma no solo en las palabras, sino incluso en su actitud. O sea, no tiene nada que reprocharse Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria al clima evidente de crispación y a la imagen que se está dando desde el Congreso de los Diputados. Esa sería la pregunta. Y para aclarar, nos ha contado mucho cómo se lleva con el líder del partido, pero quería saber si después de conocerse las alusiones de si ha hablado con él, si ha hablado, teniendo en cuenta que le gusta el debate nominal y cara a cara, si al margen de públicamente hoy contarnos esto a nosotros, si ha tenido la oportunidad y ha querido tener esta charla y este debate abierto nominal con Feijóo. Gracias. Sí, hablamos después del debate y, como siempre, tenemos una relación, como digo, muy cordial y estamos muy de acuerdo en prácticamente todo. Siempre debatimos sobre unas cosas, las cuestiones, estrategias y ningún problema, lo más mínimo. Me preguntaba por el Parlamento y mi conversación con la señora Batet, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en seguir hablando porque no estamos de acuerdo en esto. Es decir, yo le dije lo que opinaba, yo creo que ella, en fin, ella considera que eso se lo tienen que preguntar a ella, lo que ella opina, ¿no? Más bien, eso sería lo justo, sería preguntarle directamente a ella cuál es su opinión sobre su papel en el Congreso, ¿no? Pero yo le expresé la nuestra, y nuestra disconformidad, y nuestra decepción, y nuestra inquietud respecto al papel de la presidencia de la Cámara y respecto a los casos concretos y sobre la crispación en particular. Es decir, yo le he dicho que claro, que aquí que no voy a repetir todo lo que ya le he contado, ¿no? Porque ya se lo he contado, ¿no? Pero que me sorprendía que esta llamada se produjera en estas circunstancias, que no se había producido en otras gravísimas agresiones a la democracia, que hay un gobierno ultra, que luego, cuando se denuncia sus hechos, nos acusa a la oposición de crispar, que la crispación es una vieja mordaza que se pretende colocar a la oposición para someterla y acallarla cuando denuncia los atropellos gubernamentales, y que esa es mi percepción de la situación. Y respecto, usted dice, Álvarez de Toledo reconoce su responsabilidad personal en la crispación. No. Los hechos, el gobierno, la crispación no es, insisto, verbal, es fáctica y de hecho. Son los hechos los que causan una enorme irritación en la paz social, política y democrática española. Esos hechos podríamos debatir largamente cuándo empiezan, pero ahora que estamos justo a 2 años